La polémica que ha estallado en torno al periodista Vito Quiles y la tertuliana Sara Santaolalla ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Lejos de limitarse a defenderse públicamente, el reportero ha decidido dar un paso más y responder por la vía judicial tras las acusaciones que se vertieron contra él por una supuesta agresión ocurrida a la salida de un acto institucional celebrado en el Senado de España. Según ha anunciado, presentará una querella contra la colaboradora televisiva por presunto falso testimonio, injurias y calumnias, convencido de que la denuncia interpuesta en su contra carece de fundamento. La controversia comenzó cuando Santaolalla aseguró públicamente haber sido atacada por Quiles en el exterior de la Cámara Alta, afirmando incluso que el periodista no se encontraba solo y que varias personas de su entorno habrían participado en el supuesto altercado. Sus declaraciones se difundieron con rapidez en distintos espacios mediáticos y redes sociales, generando un fuerte debate y provocando una oleada de reacciones tanto a favor como en contra de las versiones que circulaban. Sin embargo, apenas transcurrieron unas horas para que el propio periodista decidiera romper su silencio y ofrecer su relato de los hechos. A través de un vídeo difundido en sus perfiles digitales, Quiles compareció acompañado por su abogado, Juanjo Ospina, con el objetivo de aclarar lo sucedido y anunciar las medidas legales que piensa adoptar. Durante esa intervención, el comunicador fue contundente al negar cualquier tipo de agresión y calificó las acusaciones de completamente falsas. Según explicó, la situación que se ha presentado públicamente dista mucho de lo que realmente ocurrió aquella noche. A su juicio, los vídeos grabados por personas que se encontraban en el lugar muestran con claridad el desarrollo del episodio y, según afirma, desmontan de forma evidente la versión difundida por la tertuliana. En esas imágenes, sostiene, puede observarse que en ningún momento llega a acercarse físicamente a la denunciante ni muestra una actitud hostil. El periodista insistió en que los registros audiovisuales permiten comprobar hechos objetivos que contradicen las acusaciones. De acuerdo con su explicación, la distancia que mantenía respecto a Santaolalla era suficiente como para descartar cualquier contacto físico y en ningún instante se aprecia un comportamiento agresivo por su parte. Para él, ese material constituye una prueba fundamental que demuestra que la denuncia no se ajusta a la realidad. Durante su comparecencia, Quiles subrayó además que la situación vivida fue mucho más caótica de lo que inicialmente se ha contado. Según relató, el entorno del acto estaba lleno de personas, cámaras y periodistas, lo que generó un ambiente de tensión y empujones mientras se intentaba acceder o abandonar la zona. En ese contexto, asegura que su única intención era continuar grabando y realizando su trabajo como reportero. El comunicador ofreció también una descripción detallada de cómo se encontraba en ese momento. Explicó que sostenía el micrófono con una mano y el teléfono móvil con la otra mientras grababa, lo que, según argumenta, hacía prácticamente imposible que pudiera agredir físicamente a alguien. Desde su perspectiva, la acusación resulta incoherente precisamente por esa circunstancia, ya que se encontraba ocupado registrando lo que ocurría a su alrededor. Lejos de verse a sí mismo como el responsable del incidente, Quiles sostiene que fue él quien terminó recibiendo empujones y golpes en medio del tumulto. Según su relato, varias personas intentaban obstaculizar su labor periodística y se acercaban con la intención de impedir que continuara grabando. En ese contexto, afirma que se produjo un clima de tensión en el que él se sintió acorralado por la multitud. Además de rechazar las acusaciones, el periodista expresó su sorpresa por la forma en que se gestionó la situación en ese momento. Según explicó, el despliegue policial que se produjo en torno a él le resultó desproporcionado y le dio la sensación de que estaba siendo tratado como si fuera el causante del conflicto, cuando desde su punto de vista se encontraba simplemente intentando desempeñar su trabajo. Otro de los aspectos que Quiles quiso destacar durante su intervención fue el impacto que las acusaciones han tenido sobre su imagen pública. A su entender, la difusión de la denuncia ha provocado un daño significativo a su reputación profesional y personal, motivo por el cual ha decidido emprender acciones legales para defender su honor. En ese sentido, adelantó que no solo presentará la querella correspondiente, sino que también reclamará una compensación económica por los perjuicios sufridos. Según explicó, la indemnización que solicitará podría alcanzar cifras muy elevadas, ya que considera que el daño ocasionado a su credibilidad como periodista es difícil de cuantificar. En su opinión, la gravedad de la acusación y la repercusión mediática que ha tenido hacen necesario acudir a los tribunales para restablecer su reputación. Durante su intervención pública, el periodista Vito Quiles no se limitó únicamente a negar las acusaciones que pesan sobre él, sino que también quiso situar el episodio dentro de un contexto más amplio.
En su discurso introdujo un claro componente político, insinuando que la controversia generada tras la denuncia no habría crecido de forma espontánea, sino que, en su opinión, habría sido amplificada deliberadamente por determinados sectores interesados en darle una dimensión mayor de la que realmente tendría el incidente. Según explicó, a su juicio la polémica habría sido impulsada con una rapidez llamativa en ciertos espacios mediáticos y políticos. Quiles sostuvo que la difusión de la acusación se extendió con una intensidad poco habitual, lo que le llevó a pensar que existía una intención clara de alimentar el debate público en torno a su figura. En ese sentido, el periodista apuntó directamente al ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que responsabilizó de contribuir a la propagación de lo que él considera una versión distorsionada de los hechos. Durante su comparecencia, Quiles insinuó que la controversia habría sido utilizada como una especie de herramienta de distracción dentro del clima político actual. Según su interpretación, el ruido mediático generado por este asunto serviría para desviar la atención de otros problemas que, desde su punto de vista, resultan mucho más relevantes para la ciudadanía. En su relato, el periodista defendió la idea de que determinados temas incómodos para el poder político quedarían relegados a un segundo plano mientras el debate público se concentra en polémicas que, en su opinión, no tienen la misma trascendencia. El comunicador insistió en que lo que está ocurriendo con su caso refleja un fenómeno más amplio relacionado con la forma en que ciertas narrativas se instalan en el debate público. Aseguró que cuando una acusación de este tipo comienza a circular con fuerza en redes sociales y medios de comunicación, puede acabar generando una percepción de culpabilidad antes incluso de que se analicen las pruebas de manera rigurosa. Por ese motivo, afirmó que considera especialmente grave que se haya dado credibilidad inmediata a un relato que, según sostiene, queda desmentido por las imágenes disponibles. Quiles afirmó sentirse sorprendido por la rapidez con la que algunos sectores políticos y mediáticos adoptaron la versión de los hechos difundida por la denunciante, sin esperar a que se analizara con detenimiento el material audiovisual que circulaba en Internet. Para él, ese comportamiento demostraría que existía un interés en consolidar una determinada narrativa desde el primer momento. En paralelo a estas declaraciones, el abogado del periodista, Juanjo Ospina, intervino para respaldar de forma contundente la versión ofrecida por su cliente. El letrado explicó que su equipo ya ha comenzado a estudiar con detalle todas las grabaciones disponibles del incidente, incluidas las que han sido difundidas en redes sociales y las que podrían haberse registrado desde distintos ángulos por testigos presentes en el lugar. Según señaló Ospina, el análisis preliminar que han realizado hasta el momento no muestra ningún gesto ni comportamiento que pueda interpretarse como una agresión por parte del periodista. Al contrario, afirmó que las imágenes parecen reflejar una escena muy diferente a la descrita en la denuncia presentada contra Quiles. De acuerdo con el abogado, lo que se aprecia en los vídeos es un contexto de aglomeración de personas, con empujones y tensión propios de una situación caótica, pero sin que se observe una acción violenta atribuible directamente a su cliente. El letrado fue especialmente contundente al abordar las posibles consecuencias legales del caso. Explicó que, si finalmente se demuestra que la acusación formulada contra el periodista no se sostiene con pruebas, podría tratarse de un supuesto claro de denuncia falsa. En ese escenario, advirtió que su equipo jurídico no dudará en solicitar que se depuren todas las responsabilidades que correspondan. Ospina subrayó que el ordenamiento jurídico contempla sanciones severas para quienes utilizan acusaciones infundadas con el objetivo de perjudicar a otra persona. En su opinión, este tipo de conductas resultan especialmente graves cuando se realizan en el ámbito público, ya que el impacto sobre la reputación de la persona señalada puede ser enorme y, en muchos casos, difícil de reparar incluso si posteriormente se demuestra su inocencia. El abogado explicó también que la estrategia legal que están preparando contempla varias vías de actuación. Por un lado, se estudia la posibilidad de emprender acciones penales relacionadas con la presunta falsedad de la denuncia. Por otro, se valoran procedimientos de carácter civil destinados a reclamar una compensación económica por los daños ocasionados a la imagen y al prestigio profesional de Quiles. Según detalló, el objetivo principal del equipo jurídico no es únicamente defender a su cliente frente a las acusaciones actuales, sino también garantizar que cualquier persona que haya contribuido a difundir una información falsa responda ante la justicia si se demuestra que actuó de manera negligente o con mala fe. En ese sentido, el abogado dejó claro que el proceso legal podría ampliarse en función de cómo evolucione la investigación y de los elementos que vayan apareciendo durante el análisis de las pruebas. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el periodista y la tertuliana continúa generando una intensa conversación en el espacio público.
En plataformas digitales y redes sociales, el caso se ha convertido en un tema de debate constante, donde usuarios, comentaristas y analistas comparten fragmentos de vídeo, interpretaciones y opiniones enfrentadas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Algunos defienden la versión presentada por la denunciante, mientras que otros consideran que las imágenes difundidas respaldan el relato de Quiles. Esta división de opiniones ha contribuido a aumentar todavía más la repercusión del caso, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados en determinados círculos mediáticos y políticos. Con la querella anunciada por el periodista, la controversia entra ahora en una fase completamente distinta. Lo que hasta ahora ha sido un enfrentamiento mediático y una batalla de versiones podría trasladarse definitivamente al terreno judicial, donde los hechos deberán ser analizados con rigor a partir de pruebas y testimonios. Será, por tanto, la justicia la encargada de esclarecer qué sucedió realmente en las inmediaciones del Senado de España aquella noche. El proceso judicial determinará si las acusaciones tienen fundamento o si, por el contrario, se trata de un caso de denuncia infundada que podría tener consecuencias legales para quien la presentó. Hasta que ese momento llegue, el caso continúa abierto y rodeado de una enorme expectación pública. Lo que comenzó como una acusación puntual ha terminado transformándose en un conflicto de gran visibilidad mediática, en el que se mezclan elementos judiciales, políticos y comunicativos. Todo apunta a que el desenlace no será inmediato y que este enfrentamiento entre el periodista y la tertuliana aún dará mucho que hablar en los próximos meses.